¿quiénes van a ser salvados, Gus? Los que Dios ha predestinado. Los que Dios ha predestinado para un propósito, para un plan, para una obra en su ministerio. Por eso es necesario que todos aquellos que ahorita sus planes sean solamente enriquecerse, solamente ser exitosos, solamente, vamos a decir que ser famosos vale más, que vayan dejando eso en segundo término y que vayan pensando más en su alma, que vayan pensando más en su vida espiritual, que vayan pensando más en ese Dios que les dio la vida, en ese Dios que desde los cielos los está esperando, en ese Dios que constantemente les está hablando a través de cada pastor, a través de cada iglesia, que vayan pensando en ese Dios, en los planes que Él tiene, porque es la única manera como Dios va a poder librar. Y a los que no libre, por lo menos lo más importante es que va a tomar sus almas. Porque para Dios lo más importante no es el cuerpo de la persona. Para Dios lo más importante es lo de adentro, el alma. Es lo que más le interesa a Dios. Pero obviamente, ¿quién va a querer ser destruido o quién va a querer ser aplastado por algo que te caiga en un terremoto, por algo que te golpee en un tsunami, porque en un tsunami el agua te deshace? Y tristemente, yo también miré el agua que viene a atacar también, que viene a golpear también al estado de California. También el agua va a golpear. ¿El agua también? Tuve una visión hace entre 7 y 8 años. Yo miré cómo el agua se levantó por encima de los cerros y cayó sobre la gente. Y la gente iba llorando, desesperada, angustiada, gritando, pero no podían hacer nada, no lo podían impedir porque el agua les llegaba y el agua les acababa con sus vidas. Yo lo pude ver en una visión. ¿Qué parte de California? No lo tengo bien claro, Lindsay, en eso sí no voy a mentir, pero algunas veces me han venido pensamientos de que todo va a comenzar del lado de acá de San Francisco, que todo va a venir de ese lado de allá, pero no lo tengo bien claro todavía, pero en algunas veces me han llegado pensamientos de que eso va a ser así. ¿Y no puedes ver la época? Digamos, es un futuro próximo, puedes ver como detalles, vestimenta de las personas o estructura de algún edificio, más o menos como para ubicar por una temporalidad, digamos 5 años, dentro de 5 o 10 años. La verdad, Lindsay, no voy a mentir porque las cosas de Dios son, vamos a decir que hay que tener cuidado. Nuestro Dios es un Dios santo, nuestro Dios es un Dios justo, nuestro Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios, como dice su palabra, fuego consumidor. Y hay de aquel que abra la boca y diga algo que Dios no dijo. Entonces, hasta que Dios no me muestre, si a Él le place mostrarme el tiempo, entonces yo voy a hablar de tiempo. Lo único que a mí me mostró es que va a suceder, que va a pasar, pero no me habló de tiempo. Entonces, ¿para qué voy a abrir la boca y decir algo que no? Ahora, es mi responsabilidad y la responsabilidad de todos aquellos que me lleguen a escuchar, pastores, ministros, de orar y pedirle, clamarle, para que Él de alguna manera se complazca y nos pueda revelar el día. No importa si no me lo revela a mí, se lo puede revelar a algún otro pastor, algún otro ministro, algún otro líder, o si le place a él revelármelo a mí, me lo puede revelar. Pero en parte también yo creo que necesito meterme un poco más, necesito clamar un poco más, necesito ayunar un poco más para poder tocar su corazón y para que él pueda otra vez más venir conmigo y entonces darme a saber el tiempo. Pero mientras él no me lo dé, yo no puedo abrir la boca y no puedo decir nada. Ok. Ah, vamos a escuchar una de tus canciones. Correcto. ¿Sí? Alan, ¿estamos listos? Listísimos, Lee. Yeah. Sí. ¿Sí? Esa es la pista nada más. Oh,
Me gustaría hablar de ella, pero dile a Alan que le ponga stop y me gustaría hablar un poco de ella. Yo creo que nada es por casualidad, todo tiene un propósito. Este programa es un programa que Dios ha preparado, es un programa que Dios ha abierto la puerta, es un programa que Dios ha dado luz verde para que nosotros podamos expresar su palabra, podamos expresar sus pensamientos, podamos expresar su voluntad y sus planes, ¿verdad? Entonces, ese tema es un tema precisamente que habla de la pandemia, ¿verdad? Ok. Es un tema que habla de la pandemia, todavía no lo tengo preparado, todavía no está listo, necesito grabar la voz para poder tenerlo listo, ese es solamente la música, pero sí quisiera decir, tomando en cuenta esto, que esto de la pandemia no golpeó nada más a la gente que no es cristiana, a la gente que no se congrega en una iglesia. En otras palabras, no golpeó nada más a la gente que no busca de Dios o a la gente que no toma en cuenta a Dios. También golpeó a la gente que busca a Dios, también golpeó a la gente que tenía una relación con Dios, dicho de paso, porque muchos hermanos, muchos compañeros de milicia, pues desafortunadamente o afortunadamente, puedo decir desafortunadamente para sus familiares, desafortunadamente para humanamente hablando, pero afortunadamente para ellos porque ya están con el Señor. Ellos ya no van a volver a sufrir, ya no van a volver a padecer ninguna otra pandemia ni nada de lo que venga. Ellos ya están con el Señor, ellos ya de alguna manera son afortunados. Son afortunados. Entonces, pero sí quisiera decir que en parte de, ya que estamos hablando de un tema profético, quisiera hablar en este momento con todo respeto, pero con toda la autoridad de parte de Dios y con toda la seriedad y con toda la humildad posible para todos aquellos que son ministros, que son líderes de una iglesia, para todos aquellos que pastorean una iglesia, para todos aquellos que tienen la oportunidad de estar detrás de un púlpito dando un mensaje de parte de Dios, que hagan conciencia, que reflexionen, que se acuerden de todas las palabras que hablaron detrás de ese púlpito en ese 2020, entrando el 2021, en cuanto ellos decían que grandes bendiciones de Dios venían, que Dios iba a hacer grandes cosas en su iglesia, que Dios iba a multiplicar grandemente su trabajo, que Dios iba a hacer muchas cosas, cuando pasó todo lo contrario. Las iglesias se cerraron, muchas obras se pararon. Por lo tanto, yo quiero que ellos sepan y que se den cuenta que Dios no fue el que habló por medio de ellos, que Dios no abrió su boca para dar esa palabra, para dar esa profecía. Y yo creo que si nosotros aprendemos y somos más respetuosos de Dios, somos más temerosos de Dios, tomamos más en cuenta sus planes, entonces le vamos a permitir a Dios que verdaderamente Él cambie esta humanidad, que verdaderamente Él cambie el pensamiento, cambie la mentalidad de las personas dentro de las iglesias y fuera de las iglesias, y de esa manera le va a ayudar más Él a los pastores para que tengan menos trabajo que realizar dentro de la iglesia. Pero cuando ellos hablan, pero no es Dios el que habla, entonces lo único que están haciendo es que no le están mostrando un temor a Él, que no le están mostrando un respeto, y mayormente cuando hacen las cosas o mandan que las cosas se hagan de una manera que Dios no dice, es también que le están mostrando que no le tienen respeto a Él, que no hay un temor realmente hacia Él. Y entonces yo quisiera que todos aquellos que, yo sé que no lo hicieron de maldad, yo sé que no lo hicieron con una mala intención, pero eso no basta, no vale, no es suficiente. Tenemos que respetar a Dios, tenemos que valorar a Dios y no abrir la boca y hablar nomás por hablar y nomás porque a mí se me ocurrió decir o porque yo tengo fe o porque es que a Dios nosotros no lo podemos manejar. Nosotros no podemos hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. Nosotros estamos para aceptar lo que Dios quiere hacer en nosotros, lo que Dios quiere hacer por nosotros. Nosotros no podemos manejar a Dios, nosotros no podemos controlar a Dios, no. Nosotros tenemos que aprender a ser más respetuosos, aprender a ser más temerosos y decirle, Señor, si a ti te place hacerlo, hazlo, y si no te place también, bendito sea tu nombre. Entonces, yo sé de muchos por las redes sociales, sé de muchos que en las iglesias declararon, profetizaron que ese año era el año de bendición, que ese año era el año donde Dios iba a multiplicar las iglesias, que ese era el año donde las células iban a multiplicar, que ese día era el año donde Dios iba a estar haciendo muchos milagros y muchos prodigios. Pero ¿cuál fue la realidad? Sucedió todo lo contrario. Se cerraron las iglesias,
por un buen tiempo, se cerraron en muchas iglesias los hogares, no se habló mucho en un buen tiempo. Entonces, hagan conciencia, hagamos conciencia, seamos más temerosos de Dios, seamos más humildes, seamos más respetuosos, porque de lo contrario, entonces no vamos a tener la aprobación de Dios, no vamos a tener el respaldo de Dios, y por más que querramos nosotros lograr llevar a cabo nuestros propósitos, el Señor nos va a poner un estancamiento hasta que no nos ordenemos, hasta que no nos reestructuremos, hasta que no aprendamos a respetarlo, porque Dios, precisamente hoy Dios me estaba diciendo, antes de venir a dar este tema, me estaba diciendo, la gente, los líderes de las iglesias, los ministros en las iglesias, me miran a mí nada más como un papel y letras, pero yo no soy papel y letras, yo estoy vivo. Y así quiero que me vean, así quiero que me traten, no nada más que leen la Biblia y ven letras y ven un papel, no, yo estoy vivo, yo soy más que eso. Y espero respeto, espero, dice el Señor, temor. Ese temor que yo espero ver, ese respeto que yo espero ver. Yo les digo por mi palabra cómo se hacen las cosas, pero ellos las hacen de una manera distinta, no importando la razón por qué la hagan, pero no me están mostrando respeto, no me están mostrando temor, dice el Señor. Entonces Dios quiere que aprendamos a verlo, no como un papel y letras, sino como un Dios que está vivo, como un Dios que respira, como un Dios que anhela, como un Dios que desea que nosotros lo veamos de esa manera para que lo podamos respetar, para que lo podamos obedecer y para que podamos ser más temerosos de Él. El Señor es lo que Él quiere. Por eso, con todo respeto para los líderes de las iglesias, con todo respeto para los pastores de las iglesias, no vean a Dios nada más como un papel y una tinta en letras, véanlo como un Dios vivo, véanlo como un Dios que vive, como un Dios que respira, como un Dios que demanda, como un Dios que ordena, como un Dios que espera ese respeto, como un Dios que espera ese temor, porque de lo contrario, dice el Señor, no van a haber hechos realidad sus planes, no van a haber hecho realidad lo que ustedes esperan, lo que ustedes anhelan. Es verdad, yo sé que ustedes quieren mega iglesias, yo sé que ustedes quieren multitudes de almas convertidas, pero si no aprenden a hacerlo como yo les he enseñado, como yo les dejé estipulado por mi palabra, como yo les he mandado, si ustedes no hacen las cosas como yo les diga, si ustedes cambian las cosas, ustedes no hacen las cosas como mi palabra dice, entonces no van a ver los resultados que ustedes esperan. Eso es lo que el Señor me estaba diciendo en este día en mi trabajo, porque dicho de paso, aunque esté trabajando, Dios se comunica conmigo. Aunque esté trabajando, yo me comunico con Él. Y la verdad yo le doy gracias a Dios, yo le agradezco a Dios infinitamente porque la verdad no creo que yo merezca una bendición tan grande como esa, pero no está de mí, a Él le ha placido que yo sea la persona. Podríamos pensar que podría ser un tal reverendo, podría ser un tremendo pastor de muchos años, podrá ser, vaya, dicho de paso, el más famoso, el más, pero no, a Dios le ha placido a alguien que ni siquiera tiene un ministerio en una iglesia, alguien que ni siquiera tiene un legado, pero a Dios le plació y Él me está visitando en mi trabajo, Él me está hablando constantemente y hoy me dijo precisamente eso, que el problema más grande que tiene la iglesia y por eso no crece, por eso no llegan a donde Él quiere que lleguen, es porque le han perdido el temor, es porque no lo respetan, es porque no toman en cuenta su palabra, es porque hacen las cosas más a su manera, más por ideologías humanas, más por intenciones humanas, más por propósitos humanos, que por lo que dice Él en su palabra. Eso es lo que el Señor me está diciendo en estos días. Yo a veces no me atrevo a hablar, a veces no me atrevo a decir nada, pero ya no puedo callar porque también Dios me va a ser responsable si no abro mi boca y no hablo. Este programa no está nada más porque a mí se me ocurrió, porque Lindsay se encontró conmigo. No, es un propósito del Señor. Jesucristo abrió la puerta, Jesucristo puso los medios, Jesucristo ha suplido para que esto se lleve a cabo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la alabanza. Solo Él la merece, nadie más. Ok, pues con esta reflexión tan profunda y tan intensa, vamos a cerrar nuestra emisión de hoy. Y Deina o Alan, no sé quién lo tiene listo de los dos, vamos a presentar
el nuevo logotipo de tu podcast. Chicos, la pantalla es suya. No sé si Day nos quiere platicar o explicar. Me gustaría. Sí, a ver, Day, platícanos. Solo audio, no te preocupes. No, sí, hola, hola. Bueno, pues de alguna manera estábamos platicando con Gus sobre una imagen que nos mandó y yo creo que esta parte de encendiendo candeleros es un poco el poder elevar la parte del espíritu. Tú me vas guiando, Gus, si lo que está representado es lo correcto. Pero pues queríamos hacerlo de una manera muy sutil, de una manera muy no tan recargada. Y pues bueno, o sea, platicando, escuchando los diferentes audios, los diferentes podcasts, pues como diseño, como diseñadora gráfica, fue lo que iluminó y fue lo que se representó. Gracias. Está muy bien, Day. Está muy bien, de acuerdo con lo que yo quiero, de acuerdo con lo que Dios quiere, va de acuerdo. Ok, ¿qué está representando Gus? Encendiendo candeleros. Encendiendo candeleros, pues es una palabra bíblica. Dios incluso dice que hay una palabra que Él le habla a una iglesia y le dice, ¿verdad? Que arrepiéntete y haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Entonces, cuando yo me tomo para decir encendiendo candeleros, es como decir encendiendo a los hijos de Dios, encendiendo a los siervos de Dios para que crezcan en fe, para que crezcan en madurez, para que se apasionen más, para que busquen más del Espíritu, porque prácticamente esas llamas como en forma de lenguas de fuego, prácticamente es el fuego del Espíritu de Dios que debe de estar ferviente o ardiente en el interior de cada cristiano, de cada creyente, para que puedan experimentar lo que es el verdadero gozo de la salvación. Pues ahí está el estreno mundial del logotipo, el nombre y la explicación del mismo. Entonces, a partir de hoy lo van a ver integrado en el podcast del Ruiseñor del Evangelio. Y bueno, con este programa, con todas estas reflexiones, nos despedimos. Muchas gracias a todos por haberse conectado, a todos los que estuvieron presentes. Hoy es un día muy importante, muy de un tema muy intenso, ¿no? Y ocurrieron muchas cosas importantes el día de hoy. Vamos a dejarlo para la reflexión y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Javier. Gracias, Deina. Y gracias, Alan. Lindsay, Gracias. perdón. Antes de cortar, quisiera hacer un comentario. No sé si fuera posible. Digo, antes de salir del aire, quisiera hacer un comentario. No sé si sea posible. Sí, claro. Bueno, quisiera decir que no estaba en mis planes hablar, vamos a decir, todo lo que hablé. Yo solo me dejo guiar por el Señor, me dejo usar, pero sí quisiera decirles, y creo que esto también es parte de Él, creo que esto también es parte de un propósito de Dios, que el tema prácticamente es Dios cambiará tus planes, y quisiera decir que si, por ejemplo, en la historia bíblica, la esposa de Abraham era una mujer estéril. Esa era una mujer estéril que pues vivía por 60 o 70 o quizás 80 años con ese problema, ¿verdad? De esterilidad. Vamos a decir que los planes de ella era nunca tener un hijo, nunca llegar a concebir un hijo, pero los planes de Dios eran otros. Entonces Dios le cambió los planes y en ese cambio de planes le dio un hijo que se llamó Isaac. A sus 90 años, Sara dejó de ser estéril. Y hay muchas partes en la Biblia también de mujeres que eran estériles, pero que Dios cambió esa vida, Dios cambió sus planes y también les dio hijos, por lo cual a donde quiero llegar es decirles, para los que me estén escuchando,
si hay mujeres estériles dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, reclamen esa promesa, porque la Biblia dice que dentro del pueblo de Dios no puede existir una mujer estéril. O si no estás dentro del pueblo de Dios, la mujer que escuche esto, acérquese a Dios, humíllese delante de Dios, pídale perdón a Dios y dígale que usted quiere esa promesa, y yo le garantizo que, no porque yo lo garantice o porque yo sea alguien sino porque la palabra de Dios dice que cuando uno se convierte a Cristo y entra a vivir en esa vida cristiana, entonces esa promesa le pertenece. Entonces hay muchas mujeres estériles en este momento en el planeta o en los países, porque no conocen esta palabra, porque dicho de paso nunca leen la Biblia, nunca se meten a ver esas historias. Gus, a mí me gustaría que esto lo tratáramos en otra emisión, porque creo que merece todo un tema completo, y tampoco me gustaría que se perdiera la esencia de todo lo que hemos hablado hoy, porque Lo esto podemos dejar para la semana que entra. Esto lo vamos a usar como de intro. ¿Les parece a todos bien? la segunda parte de Sí. Cambiará tus planes. La segunda parte de Cambiará tus planes, y tomamos el tema de la esterilidad. ¿Les parece muy bien? Bueno, muchas gracias a todos, Javier, Deina y Alan. Nos vemos el siguiente miércoles. Que Dios los bendiga. Se les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio.